Sí, dice, en varios canales de youtubers se habla de la unión hipostática de Cristo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, por tanto María es madre de Dios. No me parece correcto. Sí, bueno, podríamos decir que María es madre de Dios, entonces los hermanos de Jesús son hermanos de Dios y José es padre de Dios, también, porque la Biblia lo llama así, literalmente, padre de Jesús, ¿sí? O Jesús que es hijo de José. Entonces, bueno, esos son artilugios católicos para idolatrar a una mujer que Dios utilizó en su momento, pero que era pecadora. Y la Biblia nos dice claramente que era pecadora y que en algunas ocasiones no hacía la voluntad de Dios. Porque cuando lo fueron a interrumpir a Cristo, diciéndole, miren, aquí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cómo es? ¿Ellos no estaban haciendo la voluntad del Padre? Evidentemente en ese momento, no. Así como Pedro también, obviamente en algún momento fue utilizado por el Espíritu Santo y después fue utilizado por Satanás. En el mismo párrafo lo podemos ver a eso. Lo mismo pasó con María. María era una mujer pecadora, no era la madre de Dios, era la madre de Cristo, era la madre del Señor, y por eso se lo llama el Señor, porque el Señor es el que se sienta a la diestra del Padre. Lean Salmo 110, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, yo sé que el catolicismo hoy, hermanos, y presten atención a lo que voy a decir, 10 años atrás, no me voy a ir muy lejos, 10 años atrás, ¿quién de nosotros hubiera pensado que casi en todas partes y en diferentes partes del mundo iban a revivir los debates entre católicos y protestantes cual si fuera plena Edad Media, que iban a revivir debates sobre la infalibilidad papal, que hay gente defendiendo con la Biblia la infalibilidad papal, defendiendo con la Biblia la asunción de María, defendiendo con la Biblia, supuestamente, todo esto entre comillas, que María es madre de Dios. ¿Quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a pensar que iba a haber un resurgir y un revivir tan fuerte del catolicismo en estos últimos años? Los únicos que pensábamos eso éramos nosotros, los adventistas del séptimo día, que sabíamos que la Iglesia Católica iba a recobrar el poder que fue perdido porque la herida mortal iba a ser sanada y el tema del día de reposo, sábado, domingo, se iba a poner nuevamente sobre la mesa en el mundo, antes de la ley dominical. El sábado va a ser tema de debate entre católicos y protestantes y va a haber una sola secta aborrecida de los guardadores del sábado. Eso estaba profetizado, nosotros lo sabíamos, pero ¿quién hubiera pensado que eso lo estaríamos viendo hoy en día? ¿Sí? La Biblia, si hubiera querido llamar a María la Madre de Dios, récenle, órenle, pídanle, ella es mediadora, ella intercesora, lo hubiese dicho Dios como lo dijo de Cristo, cuando le dijo a los ángeles, adoren, adórenle todos los ángeles de Dios, como Dios mismo lo dice de Cristo, este es mi Hijo, a él oíd, como Cristo mismo lo dijo de sí mismo, nadie viene al Padre si no es por mí. Todo eso tendría que haber estado escrito, pero nada de eso está escrito. Es un gran engaño de la gran ramera en estos últimos días. Espero haberte respondido este punto de vista sobre si María es madre de Dios o no. Acá tenemos otro comentario. Daniel Vargas dice, ¿es Matías el duodécimo nombre en la fundación de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis? Bueno, este es un tema, por ahí yo lo llamaría un tema curioso, ¿no? Porque ustedes saben que cuando los apóstoles, eh, digamos, se organizaron, obviamente originalmente eran 12, pero Judas se suicidó. Entonces los apóstoles, dice la Biblia, que hicieron algo muy curioso que fue echar suertes sobre personas que ya, o sea, las personas eran idóneas, no echaron suertes sobre cualquiera. Es decir, las personas eran idóneas y entre ellos estaba Matías y salió la suerte para este Matías, que viene a ser el duodécimo apóstol. Pero en realidad, lo que nos cuenta Hechos de los Apóstoles es que Dios había llamado de manera personal al duodécimo apóstol, que entiendo yo que es el apóstol Pablo, ¿sí? O sea, entiendo que el llamamiento de Matías, o el poner a Matías como un apóstol, no digo que haya estado mal, no digo que haya sido
un pecado ni nada, pero no sé si fue el ideal. Creo que el ideal era que el apóstol Pablo sea considerado el 12º apóstol, eso es lo que yo considero. Y no sé en ese sentido qué nombres van a estar en esa nueva Jerusalén, pero es un tema interesante, así que te agradezco, Daniel, por el comentario. Roxana dice, sí, aquí estamos toda la familia escuchando. Hermano Emma, ¿cuál es el pecado de muerte que menciona el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 5? Bueno, este es un tema interesante. La verdad es que no me gustaría pecar de tomarlo livianamente o ligeramente, ¿no? Así que preferiría por ahí revisar un poco más ese tema. Eh, Evidentemente para Dios el pecado es pecado, pero nosotros nos damos cuenta de que no todas las cosas o no todas nuestras faltas, voy a ponerlo de esta manera, no siempre metemos la pata tan profundo, ¿sí? A veces metemos la pata hasta ahí y a veces la metemos más profunda y a veces más profunda. Es decir, si bien el pecado para Dios es pecado, si yo me robo un bolígrafo, para Dios es ofensivo, pero en los libros del cielo evidentemente no va a ser lo mismo si yo me robo un bolígrafo que si yo mato a alguien, bueno, y puedo hacer una serie de barbaridades que vemos que la gente hace. Es decir, evidentemente hay cuestiones que son más grandes que otras, ¿sí? Y entiendo yo que hay personas que traspasan un límite de la voz del Espíritu Santo y del Espíritu de Dios que constantemente habla en nuestros corazones, que es el que nos refrena, el que refrena incluso a las personas no creyentes, porque las personas no creyentes cuando tienen algún impulso bueno o alguna entrada en razón, es porque el Espíritu de Dios, aunque ellos no lo crean o no lo quieran aceptar, está obrando en sus corazones. No hay nada bueno en el ser humano, todo impulso bueno proviene de parte de Dios. Pero llega un momento en que nosotros rechazamos al Espíritu Santo, y tiene que ver también con el pecado contra el Espíritu Santo, en el cual ya no hay un refreno, ya no hay algo que nos contenga, que es un poco lo que va a pasar también al final, ¿no? Al final del tiempo. O sea, el Espíritu de Dios se va a retirar y por lo tanto el mundo va a estar desenfrenado, ¿no? Y por eso Dios va a intervenir. Pero no podría especificar o no podría decir que se refiere a un pecado, porque creo que es el pasaje que dice, si alguien comete un pecado que no es de muerte, en cambio, si alguien comete un pecado que sí es de muerte. Es un tema no tan fácil para mí, pero lo que sí puedo decir o lo que sí puedo entender es que si bien para Dios el pecado es pecado, no es lo mismo cualquier cosa, ¿sí? No es lo mismo cualquier cosa, por eso es que habían diferentes incluso penalidades para el pecado en el antiguo Israel. Justamente hoy estaba leyendo un poco la escuela sabática de esta semana y la escuela sabática menciona que habían pecados puntuales en los cuales el pueblo de Israel tenía que eliminar a ciertas personas, ¿sí? De Israel. O sea, tenían que ser apedreados. Y ahí menciona una serie de casos. Pero bueno, tema interesante. Gracias, Roxana. Después, si quieren aportar algo más sobre eso, estaría bueno. Lo puedan dejar en el chat, así lo compartimos. Si no querés perderte ninguna de nuestras transmisiones en vivo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando estamos en vivo y puedas participar.